Es un alto honor y un privilegio enorme servir a nuestro Creador. Como dijo el fraterno, mi nombre es José Felipe Fernández Cárcamo. Nací en Villanueva Cortés, en una familia de 7 hermanos. Mi mamá ya traía 2 hijos, mi papá tenía un hijo por fuera, así que por todos somos 8 hermanos. Les puedo contar de que tuve una infancia muy feliz, porque nací hace 58 años, en 1961, y la niñez de nosotros en aquellos tiempos era algo bonito, totalmente distinto a lo que es hoy. Pero a nosotros nuestros padres nos dieron el regalo más grande y más valioso que los padres le pueden dar a los hijos, y es que tuvimos un hogar constituido por una madre y un padre que se separaron hasta que la muerte los separó, valga la redundancia. De ahí se desprende que en mi vida yo soy el último de todos mis hermanos, y a mi corta edad yo me hacía varias preguntas. Yo decía, ¿qué quiero ser cuando yo sea grande? ¿Qué quiero ser de mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué es este mundo? Y empecé a hacer muchos análisis, y desde pequeño me planteé 3 metas grandes en mi vida que era un reto para mí llegar a concluirlas. 1, que quería llegar a ser ingeniero agrónomo. 2, que quería llegar a tener pisto. Y 3, que quería viajar y tener mujeres y carros. En mi casa tuvimos una infancia feliz, pero hubo carencia económica, hubo escasez, aun y cuando mi papá especialmente, heredó una gran fortuna de tierras y fue despojado de ella. Mi papá en aquel entonces estudió en un colegio bilingüe en Trinidad Santa Bárbara, y eran gente adinerada, pero de repente quedamos pobres. Así que en esa tierna edad yo también empecé a cuestionar y a decir que quién era Dios, que si existía Dios, ¿por qué no hacía justicia? Que por qué habíamos ricos, por qué habíamos pobres. Y empecé a tener un solo marasmo en mi cabeza de preguntas que a mi corta edad no me las podía responder. A los 12, 13, 14 años me dio una gran afición por la lectura, empecé a leer y me gustó mucho leer sobre lucha de clases, y me identifiqué ideológicamente y empecé a sentir un odio por los ricos y también a estar seguro de que Dios no existía, al grado de que en mi pueblo yo era conocido como el hijo de Chema. Mi papá se llamaba José María y le decían Chema, y cuando se referían a mí decían, aquel hijo de Chema que no cree en Dios. Y eso me hacía sentirme a mí muy bien, porque eso me sacaba del común denominador de la gente, y me creía que intelectualmente era un hombre o un cipote en aquel entonces mucho más preparado y mucho más avanzado que el resto de los de mi camada, de mis contemporáneos. Saqué mi bachillerato, anduve por muchos colegios, por mal comportamiento. Estuve en diferentes colegios, pero en bachillerato fui buen estudiante. Así que cuando quise seguir la universidad, yo quería ser agrónomo, porque en mi pueblo habían 2 ingenieros azucareros, y los que llegaban graduados de Catacamas, del Zamorano, del Curla, tenían buenos puestos en el ingenio y andaban en carros 4x4, andaban con mariachis, las muchachas más bonitas
se les ofrecían y yo me identificaba con eso y eso quería hacer. Pero cuando llegué a culminar mi bachillerato, en mi casa no había dinero para poder mandarme a estudiar, así que opté por varias becas, me gané varias becas y no pude irme a ninguna de las que requerían alguna inversión de dinero, sino que tuve que irme para Tegucigalpa a estudiar a lo que antes era la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, que hoy es Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y allá me involucré en los movimientos estudiantiles y llegué a ser dirigente estudiantil. A la edad de los 19 años me casaron. Ya no seguía estudiando, me tuve que regresar para mi pueblo, para Villanueva. Ya casado tuve que buscar trabajo porque ya tenía mujer y vine a hacer un curso aquí al Centro de Capacitación David Funes Villatoro Aguanchilla para optar a un trabajo. Me contrataron en una institución del Estado y empecé a trabajar. Yo me quedé en Villanueva, me mandaron para acá, para Santa Rita. Aquí había una oficina y de aquí cubría una parte del departamento de Lloro. Mi mujer se fue para Tegucigalpa, es decir, nunca tuvimos una vida juntos. De esa relación nacieron 3 hijos. Mi hija Albertina, que se llama igual que mi mamá, que tiene 34 años, y 2 gemelos varones, José María, igual que mi papá, y José Felipe, igual que yo, que tienen 33 años y actualmente están en Estados Unidos. Mi propósito las metas que yo tenía para cumplir, realmente en ninguna figuraba tener mujer ni tener hijos. Así que para mí eso no tenía ninguna prioridad. Ya trabajando en esta institución empecé a buscar becas y a los pocos meses me gané una beca y me fui a estudiar desarrollo rural integrado a Egipto y me fue muy bien. Recuerdo que me gané el 3er lugar a nivel mundial y me regalaron un viaje por Europa. Y después regresé y me volvieron a mandar, me fui a Israel a estudiar formulación de proyectos a Israel. Me fue muy bien también. Después regresé y me mandaron a sacar mi carrera universitaria a la Universidad de Puerto Rico. Me hice profesional de las ciencias agrícolas en la Universidad de Puerto Rico y lo digo con orgullo, soy magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico, es decir, me gradué con excelencia académica. Después fui a sacar 2 posgrados a Estados Unidos, estuve estudiando en México y viajé de los 5 continentes del mundo, he viajado por los 4 continentes. Solo me falta Oceanía. De ahí he estado en África, Asia, Europa, América. Y empecé a sentirme más arrogante, más altivo, más orgulloso, porque yo decía que porque intelectualmente yo era más preparado y porque leía más que todos los demás, es que yo era un triunfador en la vida y por lo tanto no necesitaba a Dios. Pues para mí era ridículo. Yo recuerdo que mi mamá nos llevaba pequeños a una iglesia tradicional y yo decía, bueno, para mi mamá, que es analfabeta y que ya está viejita y que no tiene otra cosa que hacer, pues está bien que vaya a la iglesia, pero para los intelectuales como nosotros, que tenemos que comprobar científicamente si las cosas existen, pues Dios no es posible que exista, porque es algo que no se puede comprobar. Pero para las viejitas está bien que ellas puedan creer en algo y entretenerse en algo. Después vine a la Escuela Agrícola Panamericana en Zamorano, estuve un tiempo ahí, posteriormente
me eligieron de parte del Congreso Nacional de la República, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de productores reformados e independientes para ir a coordinar un proyecto de producción de emergencia de granos básicos a Olancho. Mientras todo esto sucedía, yo quiero decirles que mi familia no figuraba en mis prioridades. Nunca vi crecer a mis hijos, nunca tuve la oportunidad de verlos dar sus primeros pasos, nunca los vi nacer. Cuando nacieron estaba fuera del país, o cuando venía aquí a Honduras estaba trabajando en el campo. Así que nunca tuve una relación estrecha, como quien dice, una familia bien constituida, porque solamente había logrado un objetivo, me faltaba el otro, que era tener pisto, pues tener dinero para poder tener mujeres, para poder andar con mariachi y para poder tener carros 4x4. Mis hijos iban creciendo, yo los miraba cuando podía, que eran raras veces. Quiero decirles que la mentalidad mía era que mis hijos tenían que ser mejor que yo, que tenían que prepararse académicamente mejor que yo, que tenían que ser mucho más sobresalientes que yo y estudiar en las mejores universidades del mundo, porque por eso yo me estaba preparando académicamente y económicamente para que ellos fueran alguien que brillaran. Y desatendí tanto mi hogar que vino un fracaso muy fuerte. Me divorcié de la mamá de ellos y eso fue demoledor realmente. Mis hijos se convirtieron en mis peores enemigos. Mi mamá me pidió que no fuera a pelear nada de las cosas que teníamos y que no la fuera a matar, porque ella me conocía. Y que bueno, que mis hijos iban a seguir siendo mis hijos. Pero fíjense que yo les pedí muchas veces a mis hijos que se vinieran a vivir conmigo y nunca quisieron. Entonces yo les agarré un odio tremendo. Para mí mis mayores enemigos eran mis hijos y para ellos el mayor enemigo era yo. Porque ellos anhelaban tener la figura de un padre. En Olancho me hice socio de un capitán de la Fuerza Armada que desgraciadamente murió bien joven. Compramos una propiedad en sociedad y empezamos a sacar madera y empecé a hacer dinero. Ya con dinero vine a Villanueva, compré unos camiones, los pude jalar caña, compré una propiedad aquí en Las Minas, empecé a sembrar tabaco, compré una propiedad en Progreso, en Tela, compré una propiedad en el centro de Villanueva, compré varias propiedades en Villanueva, tenía una carnicería en La Lima, tenía un mini súper en La Lima. Empecé a prosperar económicamente, empecé a hacer dinero. Teníamos una tienda pequeña en Tegucigalpa con mi ex esposa, íbamos a El Salvador a traer mercadería, Estados Unidos, exportábamos lácteos. Es decir, tenía un auge económico y yo decía que la razón era porque yo intelectualmente era un hombre preparado y que todo lo que hacía, todos los negocios me salían bien porque yo era un gran intelectual, un gran lector, y eso me hacía ser un hombre que todo lo que tocaba lo hacía de dinero y todo lo que tocaba me salía bien. Pero ya una vez con el divorcio, las cosas se vinieron abajo. En esos momentos yo era de los primeros que estaba listo para poner una de las primeras maquilas en Villanueva, y con el divorcio vino la separación de bienes. Mi esposa se quedó con unas cosas, yo me quedé con otras, y yo juré que nunca más me iba a volver a casar. Pero eso no fue así. Desencadené un gran alcoholismo y sí, ya tenía dinero para comprar carros 4x4 y andar a los mariachis las horas que yo quería.
y donde yo los quería y como los quería. En Progreso era muy conocido por eso, y todos mis amigos sabían que yo decía que el sello de la familia Fernández era que todas las fiestas se hacían con mariachi, y eso era muy cierto. Empecé a crecer económicamente, contraté a un abogado para que me llevara un pleito de tierras en Villanueva, y este abogado se hizo muy amigo mío, pero muy amigo, y una vez me dijo: mire, fíjese que necesitamos la firma del registrador de la propiedad ya para culminar el proceso jurídico, pero el registrador lo íbamos a buscar al despacho de él, a la oficina, y nunca estaba. Y aquel abogado me dijo: mire, ingeniero, este hombre solo lo encontramos en el Hotel Copán Súlame, los martes a las 7 de la mañana está desayunando ahí. Ah, pues bien, vamos, le digo, a mí no me interesa dónde esté, que firme las escrituras y que diga cuánto quiere y no hay problema. Y fui, hace como 30 años de eso, menos, tal vez unos 25 años, y cuando entré, miré como 200 hombres alabando, y yo dije: bueno, esto es de aleluyas. Abogado, ¿qué pasa acá?, le digo. Ah, me dice: es que mire, este es el capítulo Arcos de la Fraternidad Internacional de Hombres Tenedores del Evangelio Completo. Ah, son aleluyas, le digo. No, me dice, esto no es iglesia, pero aquí es la relación con Dios. Mira, a mí no me interesa Dios, le digo. A mí el Dios que yo quiero es este hombre, este abogado que me firme la escritura, y a mí Dios no me interesa para nada. Bueno, se dio el testimonio, no recuerdo quién era el testimonio, sí, me recuerdo que agarré el sobre porque la comida estaba buena, eché una ofrenda, no me interesaba, y cuando terminó le digo: abogado, y el registrador, fíjese que no vino, me dice, pero así es, me dice, a veces vienen, a veces no vienen, el próximo martes seguramente va a venir. Pues vengamos el próximo martes. Y el próximo martes, aquel hombre nunca llegó, y yo siempre seguí yendo. Siempre seguí yendo porque me gustó la gente que llegaba, el local, la comida, pero yo seguía siendo ateo firmemente, estando seguro de que Dios no existía. A mí me gustaba agarrar a los cristianos y, si era posible en público, tocarle el tema de Dios, porque yo era un hombre que leía mucho y sabía mucho, y a mí me gustaba ridiculizarlo. Yo decía: los cristianos son de mentalidad frágil, con poco se convencen, porque algunos llegaban a decir: bueno, ingeniero, tiene usted razón, parece que Dios no existe. Y así fue como yo me sentía, me sentía prepotente, altivo, amante de las armas. Tenía todo tipo de armas. Después del divorcio desarrollé un alcoholismo tremendo, bebía casi todos los días, siempre andaba armado. Y quiero contarles que cuando fui a Olancho a trabajar, allá estaba en una reunión con los campesinos y los productores independientes, y cuando estaba exponiendo el proyecto, llegaron 2 o 3 patrullas de la policía, me cercaron, me enchacharon, me subieron a una paila de una patrulla, me llevaron preso a Juticalpa, y yo empecé a preguntar que por qué me tenían preso, y estuve desde la mañana hasta en la tarde. Por fin logré pasar el proyecto con un policía al que era jefe en ese momento, y cuando miró que era por parte de la Fuerza Armada me sacó. Era un capitán, nos hicimos grandes amigos. Desde ese momento él, para disculparse, me invitó a cenar, salimos a beber, después andábamos bebiendo juntos, mujeriando juntos, y ese hombre llegó a tener un gran poder en la policía, y el poder que él tenía lo tenía yo también, porque yo podía cometer cualquier cosa y les decía, cuando alguien de la policía me detenía: llama a este número a ver qué te dice, y era cierto, pues. A mí solo llamaban a ese gran amigo y cualquier problema lo solucionaba con una llamada. Eso me hacía que mi ego creciera más
y más y más. Después me metí a político y fui candidato a primer diputado por el departamento de Cortés. El partido al que yo pertenecía, el candidato presidencial, también era presidente del Congreso Nacional en ese momento. Me dio placas del Congreso Nacional para mis carros. Yo andaba armado, con gente armada. Y habíamos hecho un convenio, teníamos firmado un convenio que lo hicimos en Brisas del Lago, que si él ganaba yo iba a ser el futuro viceministro de Agricultura. Y ya se imaginan, ¿verdad? Eso me hacía elevarme por los aires. Me creía ser superior a todo mundo. En mi pueblo yo competía con los mejores carros. En aquellos momentos yo tenía Coronelas, no de las viejas, sino que de las más recientes. Tenía Mitsubishi Montero, tenía un Mercedes-Benz, tenía un Corolla de 4 puertas, tenía un Ford 250 y competía con los mejores carros y era un muchacho admirado y respetado porque económicamente me iba bien. Mientras mis hijos pasaban carencias en Tegucigalpa, yo me daba la gran vida, pero todas las mañanas cuando abría los ojos, lo primero que se me venía a la mente era el recuerdo de mi mujer y mis hijos, y era un dolor terrible, terrible, terrible. Siempre terminaba en mi borrachera llorando, haciendo tiros para descargar aquel gran dolor, aquel gran vacío. Había en Tegucigalpa un bufete de un abogado que era el que llevaba las cosas de todos los madereros, y ahí había una muchacha también que era asistente de él, estaba en último año de leyes. Y este abogado me dijo: mire, ingeniero, usted podrá ser bueno para las mujeres, pero con esta no le sale nada. Espéreme, le digo, déjeme una semana. Y en realidad en una semana la conquisté. La traje para Villanueva, traje un amigo abogado, hicimos una boda que nunca existió porque nunca se registró. Y yo engañé a esa muchacha. Con esa muchacha tengo un hijo que el otro mes cumple 21 años, que es el gran amor de mi vida y es una gran bendición para mí. Quiero decirles que posteriormente a eso perdimos las elecciones, gasté un gran capital de dinero, volvimos a hacer otro lanzamiento, me volví a lanzar como primer diputado también. Después hubo una integración, perdimos las elecciones, me fui para Estados Unidos, me casé con una norteamericana, me fui a vivir a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans era un hombre famoso porque desde que cerraban la calle Bourbon Street a las 6 de la tarde hasta que la abrían, yo me ponía a beber y volvían a abrir la calle Bourbon Street de las 6 de la mañana en adelante, y a mí nadie me aguantaba para beber. Una vez, viendo un anuncio de televisión, porque teníamos casa, carro y todo con mi esposa en Estados Unidos, que es norteamericana, una vez vi un anuncio. En ese momento el vicepresidente era George Bush hijo, y entonces habían unos chistes de una crítica que le hacían que él era un beodo, un borracho constitucionario que solo bebía un whisky que se llama Jack Daniels. Entonces yo le dije a mi mujer: mire, yo en adelante yo voy a ser como el presidente de Estados Unidos, solo Jack Daniels voy a beber. Así que ya no quiero Chivo Regal ni cinta negra, porque solo Jack Daniels voy a beber. Y así fue. Una vez me pegué una gran emborrachada con Jack Daniels, que me acosté a dormir en el día y estaba súper borracho y no pude dormir ni de día ni de noche, y pasé un gran insomnio y así me vine. Y cuando vine para acá fui donde el médico, porque yo tenía seguro médico en Estados Unidos también. Me hice varias operaciones allá, pero esta vez me vine para acá y hablé con el presidente del Congreso, que era médico también,
Y me dijo, no, ingeniero, tome estas pastillas para dormir. Me dije, eso le van a ayudar. Y empecé a tomar pastillas para dormir. Cuando ya no me hacía efecto uno, iba y me decía, tómese 2, tómese 3, tómese 4. Y empecé a desarrollar un gran insomnio terrible. Mis hijos, enemigos acérrimos conmigo. Nunca más volví a saber de mi exmujer. Ya casado en Estados Unidos, tuve un pleito con una media discusión con mi exmujer y le dije, mire, mañana le pongo el divorcio. Y así fue, sin dudarlo. Al siguiente día fui de donde un abogado amigo, le dije que hiciera la demanda del divorcio, que se la llevara, y se rehusó a firmarla. En ese momento yo me empecé a dar cuenta de que ya había vendido la propiedad de Tela. Empecé a quedarme sin propiedades, no sé ni cómo. Empecé a quedar sin carros, sin casa, sin dinero, sin amigos, sin familia. Y empecé a caer en una depresión terrible. Mi hijo ya había nacido en Tegucigalpa y ni siquiera tenía para poder atender sus necesidades básicas. Así que yo vivía donde una hermana en Villanueva que murió, desgraciadamente. Y ya mi situación era insostenible porque después de andar en buenos carros, tener cuenta en dólares, tirar cheques por todos lados, en Andarrita, en Progreso, un cheque mío era algo que nadie le ponía duda, con cuentas en dólares. Andaba amuletos, andaba balas curadas para que no me mataran, andaba en la cartera un trébol de 4 hojas, andaba un billete de $1 que me lo habían curado, donde unos que practicaban vudú en Nueva Orleans, y yo tenía cuenta en dólares. O sea, para mí todo era éxito, era un hombre exitoso. Y cuando no está así, ¿para qué sirve Dios? Pues si todo está bien, según uno. Pero de repente quedé en la calle y una vez fui a traer a mi hijo. Antes viajaba solo en avión, esta vez fui en estos carros, esos buses que iban parando. Traje a mi hijo y me apagaron el televisor y me dijeron, mira, no gastes luz porque uno paga la luz. Entonces se me ocurrió una gran idea. Y dije, bueno, yo no le debo nada a la vida, ni la vida me debe nada a mí. Tengo 44 años, solo le debo 6 a la vida solo me debe 6. Quise ser ingeniero agrónomo, lo soy. Quise tener mujeres, las he tenido. Quise tener pistos, lo tuve. Tengo la solución definitiva a mis problemas. Me fui para Cortés, allá tenía la casa en Cortés. Me quedaba todavía una pistola, una Glock 44. Y un cuñado mío me había traído de Irak unas balas que las probábamos en la cuchilla de un bulldozer y las pasaba. Y entonces yo dije, un solo tiro en el oído me voy a pegar. No le voy a contar a nadie porque el que anda contando es mentira que se quiere suicidar. Yo me voy a pegar un solo tiro. Y así fue, me fui para Cortés. Y cuando llegué me dice mi suegro, ex suegro que ya murió, fíjate que se metieron los ladrones y te robaron la pistola. Hijo, qué bárbaro, ni para esto sirvo ya. Me quise tirar del segundo piso, pero dije, ¿qué tal si no me mato y quedo todo en silla de ruedas ahí? Y esa noche me arrodillé y le dije, mira Dios, yo nunca he creído en vos. Sí he andado en todos los capítulos, pero siendo ateo. Porque yo iba a todos los capítulos, pero yo iba por comer nomás, por compararme con la gente que iba. Pero sí es cierto lo que hay en fraternidad, demostrarme tu poder y matarme, yo no quiero seguir viviendo. Pero me dormí, al siguiente día tenía una reunión con unos abogados y ahí me encontré con aquel hombre que me había metido preso allá en Olancho y que era coronel. Y nos dimos un gran abrazo y él me invitó al capítulo Expreso Americano y fui.
fui porque se trataba de mi vida. Yo estaba totalmente seguro de que por lo menos a una rastra me le iba a tirar a la llanta. Yo no llegué a fraternidad por dejar de beber ni de fumar, porque yo estaba seguro de que nunca iba a poder dejar de beber ni de fumar, porque lo había intentado muchas veces y por lo menos los últimos 3 años y medio bebí todos los días. Solamente que en buen carro, en buenos lugares, pero igual era un borracho como cualquiera. Me invitaron a un Sahel, eso fue un jueves, al día siguiente había un Sahel. Me fui al Sahel, a Ciguatepec. El Sahel es el Seminario Avanzado de Entrenamientos para Líderes, donde vamos desde el viernes hasta el domingo a dedicarnos el tiempo completo a Dios. Y en el Sahel yo llegué un 4 de octubre, hace 15 años, un frío terrible, estaban haciendo el centro de capacitación y me tocó dormir en el suelo. Y cuando estaba durmiendo en el suelo me acordaba cuando estaba en los hoteles en Europa, en Estados Unidos, y yo decía, ¿qué hago aquí realmente? Pero algo me impulsó a quedarme. Y al siguiente día vino la charla de la familia, y en esa charla de la familia se quebrantó mi corazón, porque es donde uno se pone en el espejo frente a frente con la vida y con Dios. Y me di cuenta que por haber endurecido mi corazón y no haberle abierto mi corazón a Dios en el momento que me lo presentaron, yo había destruido mi familia. Que mis hijos pudieron haber sido grandes profesionales y se habían convertido en ilegales en Estados Unidos, se tuvieron que ir mojados y eran ayudantes de albañil, y mi hija limpiando casas allá. Eso me dolió mucho. Lloré tremendamente en el Sahel, me liberé. Quiero decirles que al siguiente día salí el domingo, llamé por teléfono a mi ex esposa, les pedí perdón, empecé a pedirle perdón a todo el mundo, le pedí perdón a mis hijos y empezamos una relación bonita. Empecé a servir en fraternidad, me eligieron vicepresidente del capítulo, fui servidor en el Sahel, fui servidor en la Cumbre Iberoamericana, y hasta el año y medio me di cuenta que había dejado de beber y de fumar. Realmente eso yo no lo pedí. Eso fue en el combo que se vino hace 15 años, que no he sabido de probar una gota de alcohol, ni fumar, ni andar en lugares indebidos que no sea donde se hable de la palabra del Eterno. Empecé a ser bendecido, altamente bendecido, y llegué a ser presidente de mi capítulo. Como presidente de mi capítulo quiero decirles que le oraba mucho a Dios para que hubieran milagros, y el Espíritu Santo tenía un gran respaldo. El capítulo se llenaba sobreabundantemente, habían milagros, habían sanidades, habían prodigios, habían maravillas. Era algo hermoso, precioso. Yo ministraba con traje completo, pero ahí mismo conocí a una muchacha, íbamos juntos a la iglesia, empezó a servir de fraternidad, caí en el gran pecado de fornicación. El Espíritu Santo se alejó de mí y me pegó un derrame facial, que si usted me mira en la pantalla se dará cuenta que este lado se me paralizó totalmente, y aquel insomnio que empezó con aquella bebida de whisky que me pegué en Estados Unidos me arrastró y estuve al borde de la muerte. Se me inflamaron las venas, se me dislocó la tráquea, quedé sordo, quedé mudo, quedé ciego. De 245 libras que pesaba bajé a 98, defecaba sangre, estuve en Teletón, estuve hospitalizado en el Hospital San Felipe en Tegucigalpa. Nunca le pregunté ni le reclamé a Dios por qué, porque nadie mejor que yo sabía que el pecado que había cometido tenía que tener severas consecuencias. Pero con la prueba también Dios da la salida. Aquí estoy sirviéndole por agradecimiento, sirviéndole porque es maravilloso, sirviéndole porque de todo lo que estuvimos, cuando estuve en el proceso revolucionario todos están muertos, solo yo estoy vivo, sirviéndole porque
me sacó de la inmundicia, con toda seguridad yo estuviera muerto o estuviera en la cárcel, lo hubiera matado a alguien o alguien me hubiera matado, porque siempre andaba armado. Era un hombre iracundo, mal hablado, todo lo quería arreglar a tiros. Para mí el Dios era el dinero, si tenía Dios tenía poder, pero miren, el Espíritu Santo me quebrantó. Hoy soy un hombre enamorado de Dios, un hombre que estoy libre del alcohol, del tabaquismo, libre de cualquier adicción, dándole gracias a Dios porque en este momento los que eran mis peores enemigos, que son mis hijos, que tres están en Estados Unidos y uno está en Tegucigalpa, antes de venirme para acá y antes de salir a servir a Dios, les pido que oren por mí para que todo aquel que escuche esta voz de Dios a través de mi persona le conceda el milagro que tanto está anhelando. Hoy mis hijos, aunque no están conmigo, están en Estados Unidos, son mis mejores amigos, tenemos una relación preciosa, maravillosa. Ellos son servidores de Dios, ellos tocan las baterías en las iglesias donde van, les sirven a Dios con ahínco, sirven al prójimo, y yo me he convertido en un ejemplo para ellos. Soy un hombre que todo lo toma con paciencia, se fueron las malas palabras, se fueron la forma iracunda de ser, y Dios ha transformado mi vida, y estoy seguro, totalmente seguro, que si me mantengo en rectitud, si me mantengo diciéndole no al pecado, si me mantengo sirviéndole a ese Dios todopoderoso, las bendiciones van a sobreabundar, porque ya están sobreabundando, y viene a mi vida toda la restauración económica, financiera, y un hogar para poder bendecir a todo aquel que Dios ponga en su corazón, escuchar y abrir su mente y su corazón y hacerlo cuando está a tiempo. Mire, un consejo oportuno de alguien que le ha tocado vivir muchas adversidades en la vida es: cuando le presenten a Dios, ábrele su corazón y verá que la vida es bonita. Si le cierra el corazón a Dios, algún día va a llegar, y como decía Winston Churchill, a la cima se llega volando con el vuelo portentoso del águila o arrastrándose como los reptiles. A mí me tocó llegar arrastrándome como los reptiles y despedazado. Si yo le hubiera abierto mi corazón a Dios en el momento que me lo presentaron en el capítulo de los arcos, yo sería un hombre económicamente próspero. Difícilmente en Honduras alguien se me pondría a la par económicamente, porque era un empresario exitoso. Mis hijos serían grandes profesionales, hubieran estudiado en las mejores universidades del mundo, tuvieron un hogar sólido y estable. Pero como le cerré mi corazón a Dios, tuve que llevar tantas adversidades para poder llegar a los pies de Él. Pero aquí estoy, en el tiempo de Él es perfecto. Y ahí donde está, y cumpliendo la visión y la identidad de lo que es este gran ministerio laico, que es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Somos del Evangelio Completo porque creemos en sanidades, milagros, y somos testigos, y hemos vivido los milagros de Dios. Y hemos llegado a limpiar nuestra mente y nuestro corazón, y le pido que ahí donde está usted, en la comodidad de su hogar, en su trabajo, en su negocio, donde quiera que esté, donde quiera que nos escuche, solamente haga una oración que todos los de Fraternidad lo hemos repetido, y nos ha transformado Dios en seres distintos, útiles a la sociedad y a nuestra familia y a nuestro Dios. Repita conmigo, por favor, en voz audible: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido de todo corazón que me limpies, que me sanes, que transformes mi vida, que sanes mi familia, que me liberes de todo rencor, de toda amargura, de toda envidia, de todo lo que es contrario a tu Espíritu Santo,
Inscribe mi nombre en el libro de la vida y el de mi familia. En el bendito nombre tuyo te he orado. Amén y amén. Este testimonio es para la honra y gloria.